Gálatas 2, del 1 al 10. Sígame con su vista, hermano. Gálatas 2, del 1 al 10 dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, que nos permites de estar en tu casa de oración, aprendiendo más de ti, de tu palabra, alabándote, glorificándote. Te pido que me des sencillez de palabra, claridad de pensamiento para transmitir en esta mañana la lección a mis hermanos y que sea de bendición para ellos como lo ha sido para mí. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hablar del tema del día de hoy, es la libertad. Bueno, la lección, el tema se llama la verdadera libertad, pero aquí en la introducción vamos a ver lo que dice, ahí en el primer renglón dice, ¿qué es la libertad? Vamos a empezar con la definición. Vamos a hablar de lo que es la libertad y posteriormente ya entramos al tema de qué es la verdadera libertad. Según el diccionario, es un estado en el cual el sujeto o los sujetos tienen la capacidad de autodeterminarse a sí mismos. Eso es lo que dice el diccionario que es la libertad. Hablando con un compañerito ahí en la empresa, un practicante está haciendo sus servicios profesionales ahí en la empresa y tocábamos el tema de la libertad, de la independencia y todo eso. Y él se asombraba de que yo le decía que la libertad absoluta como tal no existe. O sea, todos estamos regulados, o tenemos una regulación, o tenemos una restricción, o tenemos una limitación. Desde que somos adolescentes, niños, adultos, pero la libertad 100% sin restricción no existe. Sería ya libertinaje el que cada quien haga lo que mejor le plazca. Entonces le decía al compañero, ¿sabes que tampoco la propiedad privada en México no existe? Me decía, ¿cómo que no existe? La propiedad privada sí existe. Y la libertad sí existe, puesto que yo soy libre. Y le digo, no, tú desde que naces estás regulado por la ley, naces y te dan tu acta de nacimiento, derecho civil, te casas, derecho familiar, estás trabajando, derecho laboral, y te mueres, te dan tu acta de función, derecho civil otra vez. Desde que nacemos estamos regulados, hermanos, por la ley. No existe la libertad total. Y este muchachito me decía, dice, lo que yo tengo en mi casa es mío, lo que tengo en mi terreno es mío, lo que tengo en la casa de mi padre es mío. Le decía, no, en México no existe la libertad total y no existe el derecho, la propiedad privada. En Estados Unidos tú encuentras petróleo en el patio de tu casa y eres millonario. Aquí te lo encuentras y Petróleos Mexicanos te dice hazte un lado y esta casa es mía. Entonces la propiedad privada como tal no existe. Bueno, yo le decía, la libertad tampoco existe. O sea, creemos que somos libres porque podemos autodeterminarnos, como decía aquí la definición del diccionario, pero realmente yo le decía a este muchachito, mira, tú naciste, estás en tu casa y eres libre según tú. Le digo, pero tú en realidad eres autónomo, te autodeterminas. Es decir, tú dijiste yo quiero estudiar ingeniería, como lo estás haciendo, te autodeterminaste en el decir yo quiero estudiar ingeniería, pero no eres independiente. ¿Por qué? Porque para esa carrera tu papá te va a mandar dinero para la carrera, te va a mandar dinero para el celular, te va a mandar dinero para la gasolina. O sea, tú dependes de tu papá. Eres autónomo en cuanto a tus decisiones, pero tienes una dependencia. Es lo mismo con la libertad. No puedes ser libre totalmente, puesto que usted sale aquí, se vuela al rojo y automáticamente la ley lo señala que usted cometió una infracción. Bueno, eso era lo mismo que le pasaba a los judíos con la ley. La ley no era para salvar, la ley era para señalar el pecado. Entonces ellos estaban regulados por esa ley. En la antigüedad era para ellos eso, para nosotros son las leyes que ahorita nos regulan, pero la libertad total y sin restricciones no existe.
Pues tenemos que tener conciencia de eso. Nos movemos dentro de un marco de leyes, reglamentos, limitaciones, regulaciones, y dentro de ese marco usted puede hacer lo que a usted le plazca, siempre y cuando no se salga. Bueno, eso es lo que la lección habla acerca de la libertad. Ahora, ¿qué es la verdadera libertad? La verdadera libertad, hermanos, es no ser esclavo del pecado. Esa es la verdadera libertad. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón, automáticamente es presentado delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Entonces, en ese momento usted es totalmente libre. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. En ese momento usted es verdaderamente libre. Antes de eso, tiene restricciones, regulaciones, limitaciones, y está bajo autoridad. Entonces, totalmente libre no es. Afuera la gente entiende la libertad de otra forma. La gente te dice, es que yo soy libre de hacer lo que quiera en mi casa y ponga las bocinas a todo lo que dan, que por cierto mañana va a pasar eso. Es el día del grito, entonces va a haber mucha fiesta. Y esa persona dice, es que estoy en mi casa. O los jóvenes dicen, es que yo soy libre, la banqueta es libre, te dicen. O sea, es libre hasta cierto punto. Usted puede poner la música en su casa, pero tiene que cuidar cierto orden y cierto respeto para movernos dentro de ese marco regulatorio. Si no, usted está infringiendo la libertad del vecino, usted está molestando. Es como cuando aquí nos dice el pastor, no nos paremos enfrente de las casas de los vecinos para hacer de buen testimonio. Si bien la calle es libre y no tiene el Señor un letrero que diga este lugar es privado, nosotros debemos respetar, porque esa es la costumbre del Señor. Como Él ahí vive, Él se para enfrente. Y aquí está el hermano Jaime, que sabe que las fuentes de la ley, una de las fuentes es la costumbre. Entonces, esa costumbre se vuelve ley. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en ese orden. Entonces, debemos limitarnos a eso. Ahora, aquí en la introducción, ¿de qué se trata la introducción a la lección esta mañana? Una dice, hay una tendencia en confundir lo que es la libertad cristiana, no es una licencia para pecar. Nosotros, hermanos, si bien somos salvos y Cristo nos ha librado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, eso no nos da permiso para comportarnos de manera errónea. Al contrario, debemos de ser de testimonio para los demás, para que vean que mora Cristo en nosotros y que somos unas personas diferentes, ¿verdad? Vamos a hablar aquí la lección. ¿De qué se trata? En esta porción de la lección, en esta lectura que acabamos de ver, Pablo sigue presentando la defensa de su apostolado y de su mensaje, dando un repaso de lo ocurrido en Jerusalén en la junta que trató el asunto de la ley y los gentiles. ¿Por qué hablamos aquí de la libertad? Porque Pablo en esta lección está defendiendo dos cosas. Una, su apostolado, y la otra cosa que está defendiendo es la discusión que se tenía en Judea, en Galacia, donde los apóstoles o en esas iglesias enseñaban que una vez que te convertías o que eras salvo, tenías que estar sujeto a la ley de Moisés. Y Pablo enseñaba lo contrario. Pablo decía, porque por gracia soy salvo. Entonces ya Pablo, yo enseño a los gentiles que son salvos por gracia, y acá andan diciendo que se tienen que sujetar, que se tienen que circuncidar, que tienen que hacer todos los ritos y todas las tradiciones. Entonces Pablo va aquí a esta iglesia, a esta junta. En su versículo 1 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esos 14 años de los que habla se entiende o se presume, no estoy seguro, pero lo leí en alguna parte, no recuerdo. Son los 14 años que se presume Pablo se le apareció Cristo. Hasta ese día habían pasado 14 años. Entonces, en esos 14 años Pablo estuvo dedicado a los gentiles. Pablo estuvo salvando o haciendo salvos a personas por medio del amor de Cristo, a muchas personas, a muchos gentiles. Entonces tenían ahí una discusión de si era correcto que los nuevos creyentes, judíos griegos, estuvieran sujetos a la ley y a los ritos de la ley de Moisés. Y Pablo decía, no deben estar sujetos a eso. Entonces, ¿cómo defendía Pablo su apostolado? Pablo decía, mi apostolado me lo dio Cristo. Cristo se me reveló y me dio mi apostolado. Pero cuando se me reveló ese apostolado, esa encomienda que le dio, decía Pablo, a mí no me dieron la indicación, tienes que seguir los ritos de la ley de Moisés. No le dijo, tienes que circuncidarte, no tienes que hacer nada. No le dijo nada a Jesucristo cuando se le apareció. Entonces decía Pablo, ¿por qué voy a imponer cargas a los demás que yo estoy predicando el evangelio? Cargas que ni siquiera yo llevo, que Jesucristo no me encomendó. O sea, ¿por qué? Porque si soy salvo por gracia, entonces ya no necesito hacer obras. Entonces ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Era lo que predicaba Pablo. Ahora, aquí en el versículo 1 dice, con Bernabé se subió a Jerusalén, llevando también consigo a Bernabé y a Tito. Bernabé era judío, Tito era griego. Entonces, aquí, hermanos, en la lección nos menciona del versículo 1,
ahí en el punto 1, en la letra A, dice: noten, en asuntos importantes siempre es bueno tener el testimonio de 2 o más personas. Ahí menciona Deuteronomio, donde dice que debes llevar 2 o más personas, o 2 o 3 testigos para alguna acusación. No necesariamente tiene que ser una acusación, puede ser para un testimonio o confirmar algo que alguien vio. A mí me maravilla siempre que leo cosas así, cuando ves algo en Deuteronomio que Dios pide, Dios siempre lo hace o siempre lo cumple, nunca nos pide nada que Él no haya hecho, que Él no dé un ejemplo. Aquí te dice que habla de llevar 2 o 3 testigos en cualquier cosa importante, y es una costumbre desde los romanos tener testigos. En el derecho romano habla de los testigos, pero si se fijan, el testigo que hace da testimonio de lo que vio, da testimonio o atestigua lo que para él vio, aunque lo haya visto desde allá, lo haya visto desde acá, pero él da testimonio. Y en el caso de los evangelios son 4, no dice, no nomás da 2 o 3 testigos, da 3, en este caso 4 testimonios del evangelio. Por eso está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está cumpliendo lo que decía en Deuteronomio. El mismo Dios nos da ejemplo de lo que Él dice o lo que Él imponía, Él lo hacía y hasta más. Entonces, si se fijan, los evangelios hablan de cosas, en lo esencial es lo mismo, pero hay cosas que un evangelio no se repite en otro. Entonces, ¿por qué? Porque son testigos diferentes, personas diferentes, con visiones diferentes, con percepciones diferentes. Entonces, esa es la parte de lo que quería comentarles acerca de lo que dice aquí el punto 1, donde dice: noten, es asuntos importantes, siempre es bueno tener el testimonio de 2 o más personas. Dice: Pablo fue a Jerusalén. Era una junta, ahí lo que se trataba, hermanos, en Jerusalén, era lo que les decía, de que si era necesario que se guardaran los ritos de la ley de Moisés, incluido la circuncisión. Pablo había ganado gentiles desde que fue salvo, nunca recibió la indicación de circuncidarse, lo acompañaban esa vez, ya lo dijimos, Bernabé, Tito. En el versículo 2 dice: Pablo fue a Jerusalén por una revelación. Dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación en el evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo: voy a ir a Jerusalén, voy a tener una junta con gente importante, y dice, para no correr o ir en vano allá, dice, primero a los que tenían cierta reputación, a los que sabían, primero les platiqué lo que yo andaba haciendo con los gentiles. Llegó a un acuerdo, dijo: no, sí estoy bien, no estoy mal informado, estoy haciendo lo correcto. Dice: entonces ahora sí voy a la junta a Jerusalén. En el versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Él llevaba a Tito como testimonio de que era una persona salva, que había recibido a Cristo, pero no se le había impuesto esa carga. Entonces Pablo decía: aquí tengo un testigo que tiene, o una persona que está testiguando que es cristiano, no se le ha pedido que siga ningún rito, entonces ¿por qué ustedes lo quieren hacer? Eso era lo que Pablo comentaba ahí en ese versículo. Dice: el evangelio, hermanos, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para salvarnos. El evangelio en sí no se complementa. El evangelio es perfecto, hermano, no necesita circuncisión, no necesita de bautismo, no necesita de ningún rito religioso. La obra que hizo Cristo es perfecta y fue consumada, no necesita añadirse nada más. Entonces lo que decía Pablo es: ¿por qué añaden otras cosas? Es como los católicos, hermanos, pueden creer en Cristo, en Dios, en la Virgen, lo que ellos quieran, pero ni aún así completan, tienen que seguir ritos. Ahí van hincados, caminando a la basílica, ahí van golpeándose con unos palitos acá atrás. Otros en Filipinas cargan espinas. O sea, siempre creen que tienen que hacer algo más para ser salvos, o creen que es un paso de obediencia o de sacrificio o de fe. El evangelio en sí no necesita de nada de eso, hermanos, nomás tengámoslos muy presente, ¿verdad? No se complementa ni siquiera con la circuncisión, ni con el bautismo, ni con cualquier rito. El evangelio, dice aquí la lección, por sí mismo contiene el poder de Dios para salvar al pecador. Como dice Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí está confirmado esto. Ahora, ahí en el versículo 3, cuando habla de Tito, ya que se explicó que Pablo tiene la junta, les platica todo lo que hizo con Tito, con Bernabé. Dice aquí en su lección que los apóstoles le recibieron, le aceptaron como hermano en Cristo, sin que se circuncidara para ser salvo. Aquí yo creo que, hermano, tenemos un ejemplo. Si los apóstoles aceptaron a Tito como un hermano en Cristo, nosotros también debemos de tener ese comportamiento para con los no creyentes en la iglesia. Cuando ellos aceptan a Cristo, se bautizan, no debemos excluirlos, no debemos hacerlos a un lado, a lo mejor porque no los conocemos o porque tenemos cierta imagen. Yo creo que si los apóstoles y Dios mismo no hace excepción de personas,
Nosotros cuando una persona se convierte, pone su membresía aquí, debemos de acercarnos, debemos de platicar, debemos de arroparlo, debemos de hacerlo sentir bien, que está en la familia de Cristo, que está en un buen lugar, que está en el mejor lugar en el que puede estar. Entonces, el versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí habla de los falsos hermanos y los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos hermanos y los falsos maestros? Son todas aquellas personas que pervierten el evangelio o que le agregan o le quitan a la doctrina. Entonces, aquí, hermanos, si a Pablo ya le tocaban hermanos de esos, pues ¿qué no le van a tocar aquí al hermano Juan de Dios, ¿no? Ya hemos tenido casos de personas que andan predicando cosas diferentes, incluso graduados de aquí, que se van, cambian la doctrina, vienen aquí y se quieren llevar adeptos para su iglesia. Si nosotros estamos firmes en la convicción que tenemos, no debemos dudar de lo que hemos creído, de a quién hemos creído, de lo que se nos enseña, de la doctrina. Debemos estar bien seguros de lo que hacemos, hermano. No debemos darle lugar a esas personas, al contrario, debemos orar por ellos y debemos de tratar de que regresen al camino correcto, ¿verdad? En el versículo 5 dice: a los cuales ni por un momento, o sea, Pablo se refiere a los hermanos, a los falsos maestros, dice: a los cuales ni por un momento accedimos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. A mí me gusta mucho aquí, hermanos, en el versículo 5, la firmeza con la que Pablo defiende su fe. Si se fijan, dice: a los cuales ni por un momento accedimos. O sea, Pablo es bien firme. Pablo dice: ni los escuchen, ni les abran la puerta, ni los inviten a pasar a la sala, no hagan nada con ellos, simplemente aléjense y estén bien seguros de la convicción que ustedes tienen. Yo cuando veo a Pablo, cuando leo la historia de Pablo, la verdad a mí me fascina, me llama mucho la atención cómo era Pablo. O sea, Pablo andaba bien duro persiguiendo a los cristianos, dejó que apedrearan a Esteban, hacía muchas cosas, los buscaba, se los llevaba arrastrando. O sea, Pablo era bien duro con los cristianos. Él era bien fuerte en su convicción, estaba mal, pero era muy duro y era muy recio, tenía mucho vigor, muchas ganas de hacer lo que él creía que estaba bien. Yo por eso a veces pienso, esto ya es personal, no viene aquí, no viene en ninguna parte. Yo pienso que Dios dijo: imagínate la energía de una persona como él, tan convencido de lo que está haciendo, pero del otro lado. O sea, yo pienso que Dios dijo, por eso dijo: este es mi instrumento, este es para mí. Porque yo creo que a veces es lo que nos falta a los cristianos, tener ese celo, esa devoción, esa fiereza por defender nuestra creencia, nuestra convicción, y no la tenemos, hermanos. Sin embargo, Pablo andaba con todo, literalmente andaba con todo, y dijo: Jesucristo, este me va a servir. Entonces, yo creo que aún en lo malo, Dios puede rescatar algo bueno de nosotros, ¿verdad? Comentaba ahorita de los falsos maestros, decía: aquí hemos tenido nosotros de esos falsos maestros, andan por todas partes tratando de pervertir el evangelio. Nosotros, antes de aceptar a Cristo, hermanos, éramos esclavos del pecado. Dice Pablo en este versículo 4, cuando habla de nuestra libertad, se refiere a los ritos religiosos. Muchas personas no confían solo en Cristo, necesitan, según ellos, hacer ciertas ceremonias o sacrificios, así como los judíos estaban con la ley. Ahora, ¿a quién le conviene, hermanos, que nosotros regresemos a los ritos, a las tradiciones, a todo lo que no es de Cristo, lo que no es por gracia? ¿Quién manda esos falsos hermanos? ¿Quién manda esos falsos maestros? Obviamente el enemigo, a Satanás le conviene que estemos dudando, que estemos tratando de regresar a lo de antes. Él es el único que está interesado en que nosotros perdamos otra vez la convicción que tenemos. Sin embargo, si estamos firmes aquí, como el apóstol Pablo menciona, pues yo creo que nadie nos va a mover, hermanos, de nuestra convicción, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros estamos convencidos, ¿verdad? En el 5, Pablo defiende la fe del evangelio, es aquí su lección. Bueno, aquí en el versículo 6 dice: la junta concluyó. En el versículo 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, de los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, a mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Lo que está haciendo Pablo es: fui con los apóstoles, fui con todas las personas ahí en la junta, dice Pablo, y nada nuevo me dijeron, dice: nada nuevo me comunicaron. Lo que está haciendo Pablo es: yo recibí el mensaje correcto, directo de Cristo, yo recibí el apostolado directamente de Él, y los que están ahí, pues son igual que yo, andan predicando el evangelio, o sea, nada nuevo me enseñaron. Entonces Pablo: estoy en lo correcto, voy a continuar con la labor que estoy haciendo, ¿eh? Es lo que dice Pablo. La junta concluyó, en su lección dice en el 6, la junta concluyó con la redacción de una carta que sería enviada a los gentiles,
una carta de verdadera libertad. Los otros apóstoles no le enseñaron a Pablo cosas nuevas, que es lo que les comentaba ahorita. Él ya había recibido el mensaje correcto por revelación de Dios. Vamos a Hechos 15, 22, 29, hermanos. Ahí donde dice acerca del resultado de la carta. Hechos 15, 22 al 29. Hechos 15, 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y con Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros, que es lo que comentábamos, y guardar la ley, se refiere a la ley de Moisés. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, o sea, es el resultado de la junta, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, fíjese, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Lo que está diciendo aquí es: no hagan los ritos, no hagan los sacrificios, no hagan los holocaustos, no hagan todo lo que dice aquí de sangre, de ahogado, de fornicación. O sea, lo que está diciendo es: si bien ya son salvos por gracia, no tienen un permiso para pecar. O sea, aquí esto aplica para nosotros, hermanos. Si bien ya somos salvos, no debemos aprovechar nuestra libertad, que ya somos libres de la esclavitud del pecado, no debemos aprovecharla para pecar y para hacer cosas malas. Mucha gente dice es que pues Dios ya envió a su Hijo, ya pagó ya pagó por mis pecados presentes y futuros, entonces pues puedo hacer lo que me da la gana. Al cabo dicen ahí en la iglesia que la salvación no se pierde. Pues, si bien es cierto que la salvación no se pierde, no es un permiso para que hagamos lo que nosotros queramos. Acuérdense, hermanos, que a veces para que alguien se convierta o sea salvo, vale más el testimonio de las personas que todo lo que usted le diga. Entonces es mejor a veces ser un buen testimonio, comportarse de la manera correcta, aún y que ya somos salvos, que no perdemos la salvación y ya nuestros pecados ya están pagados. Debemos aún así de ser de buen testimonio para que otras personas vengan al cristianismo, vengan y se arrepientan, que ellos digan: yo no sé qué religión sea él, pero nomás de verlo yo quiero, lo que a él le pasa, lo bueno que a él le pasa, quiero que me pase a mí. Yo tengo amigos que se han convertido por testimonio de otros, o sea, ni siquiera porque les han hablado. A veces han empezado discipulándolos en su casa, o a veces ellos van a la casa de esa persona, no se quieren acercar a la iglesia, pero dicen: pero yo veo algo bueno en esta familia, yo veo algo bien, cómo el esposo trata a la señora, veo cómo los hijos son respetuosos con los padres, yo veo que todos los domingos van a la iglesia, no se meten con nadie, una familia ordenada. No saben qué pasa, pero ustedes, cuando tienen el amor de Cristo en su corazón y se comportan de acuerdo a eso, sin aprovechar su libertad, que no se convierta en libertinaje, ustedes están siendo de testimonio para las demás personas, y esas personas se pueden acercar a los pies de Cristo por medio de eso. Entonces es bien importante no aprovechar nuestra libertad y convertirla en libertinaje, diciendo: pues es que ya somos libres de todo pecado, vamos al cielo, lo que haga, yo estoy derechito en el cielo. Yo creo que es bien importante, vamos a tomar en cuenta que nuestra vida es un testimonio para los demás, ¿verdad? El resultado de la junta en Jerusalén, del versículo 7 al 10, lo que dice ahí en nuestra lectura, perdonando un poquito más la garganta. Pablo fue reconocido como el apóstol de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Ahora, Pablo dice: yo iba a los gentiles y Pedro iba a los griegos, a los judíos. Eso no quiere decir que Pablo y Pedro no aprovechaban cada espacio para evangelizar donde ellos podían. O sea, ellos, donde quiera que se paraban, a cualquier ciudad que iban, aprovechaban para hacer todo lo que fuera para la obra de Dios. Pablo fue reconocido como el apóstol de la circuncisión. Ahí en Romanos 11:13, vayan por favor, hermanos, a Romanos 11:13. Romanos 11:13 dice:
Perdón, ¿dónde estoy? Sí, Romanos 11:13 dice Pablo, porque a vosotros hablo, que dice gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Vuelvo a mencionar otra vez, se fijan la convicción de Pablo, hermano, dice, porque yo soy encargado de esto, yo honro lo que Dios me encargó. Entonces, ese celo que tiene Pablo por las cosas de Dios, si usted es encargado de un ministerio, si usted es llamado, usted tiene que honrar ese llamado. Si usted es maestro de escuela dominical, si usted está en el sonido, está en la cuna, y ese es su ministerio, lo que le toca hacer para la obra de Dios, usted debe honrar con un celo, con ganas de estar sirviendo, con ganas de hacer lo que le toca, hermanos. Aquí Pablo dice, a mí Dios me encargó a los gentiles, dice, yo aquí estoy con ustedes, dice, y honro mi ministerio. Después de toda esta junta ahí en Jerusalén, los otros apóstoles aceptaron que los gentiles eran salvos por la gracia de Dios y sin las obras. El resultado de esa junta fue que Pablo ya no tenía esa disensión con ellos, ya no tenían duda de qué predicaba Pablo, qué predicaban ellos. Después de esa reunión ya estaban todos de acuerdo que lo que Pablo predicaba era lo que ellos predicaban, y después de discutir entre todos dijeron, es cierto, lo que Pablo dice es correcto, no se necesita ningún acto, ningún rito, ninguna ceremonia, ¿qué sería ahorita? Una manda, ¿qué es lo que hacen ahorita? Una manda, ¿verdad? Se van de rodillas a la basílica. Una vez en la televisión entrevistaban a una familia y a un niño y le decían, ¿y usted qué hace aquí el día de la Virgen? Dice, pues nos traen a comer champurrado. Cada quien ya tiene su costumbre, su tradición. El niño no sabía ni a qué iba, pero le dice, aquí hay champurrado, entonces aquí estamos cada 12 de diciembre. Entonces, son esclavos, hermanos, hasta de esa tradición. Porque mi papá me trae aquí desde chiquito, yo estoy comiendo champurrado y tamales cada día de la Virgen, yo sé que aquí hay que venir. Y cuando yo crezca, traiga a mis hijos, yo los voy a traer aquí. O sea, siguen esclavos de todos los ritos, de todas las ceremonias, de lo que sus padres les inculcaron. Entonces, no meditan, no razonan qué es el Evangelio, qué es el mensaje de Cristo, ni siquiera se lo cuestionan. Entonces, ahí es la labor que tiene la iglesia de ir a predicar, de ir a hospitales, de ir a plazas, de ir a todas partes, para enseñarles a estas personas que están atados a esos ritos, a esas religiones, y que siguen siendo esclavos del pecado y de toda esa. Así como los judíos estaban sujetos a la ley de Moisés, están sujetos ellos a esos ritos. O sea, la ley de Moisés señalaba el pecado. Ahorita nosotros en nuestra vida terrenal estamos sujetos a las leyes terrenales, entonces seguimos siendo esclavos de algo. Por eso les comentaba al inicio que la libertad total, sin restricciones, no existe, y la única verdadera libertad es la libertad de la esclavitud del pecado que tenemos en Cristo a través de su obra en la cruz. Esa es la verdadera libertad. Entonces, ahora que celebramos el 16 de septiembre, estamos celebrando la independencia, que ya no somos un pueblo subordinado a otro. Recordemos también dar testimonio de la verdadera libertad con quien nosotros platiquemos. En el caso mío, yo le comentaba a este practicante ahí en el trabajo de qué era la libertad. Y mucha gente no entiende el concepto real de la libertad. A veces yo le decía a este compañero, porque él me decía, es que la libertad es tú vive y deja vivir. Le dijo, no, mira, cuando tú dices vive y deja vivir, lo que estás diciendo es, cuando yo haga algo malo, tú no te metas, eso es lo que estás diciendo. No estás diciendo otra cosa. Por eso yo quiero agujerarme aquí, a ti no te importa, quiero poner, ayer un muchacho trae un aro así de este tamaño, la oreja toda extendida, lo que está diciendo soy yo, es mi cuerpo. ¿Qué está de moda afuera? Afuera dicen, la mujer es dueña de su cuerpo, puede hacer con él lo que le dé la gana. Dice, estoy ejerciendo mi libertad, estoy ejerciendo mis derechos. Puede ser, pero en el momento que interrumpes un embarazo, estás jugando o estás decidiendo sobre el cuerpo de otra persona, no estás decidiendo sobre el tuyo. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de libertad, de las reglas, de las limitaciones, de las regulaciones, en qué consiste esa libertad aquí abajo en la tierra, aquí donde estamos nosotros, pero también tenemos que hacerle ver a las personas cuál es la verdadera. Libertarnos de la esclavitud del pecado, esa es la verdadera libertad. Entonces, hermanos, la conclusión aquí de la lección, digo, si no me captó todo lo que dije, esta por favor sí llévesela. La conclusión de la lección es: los creyentes, nosotros, dice la conclusión de su lección, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos de los judíos querían sujetar a los gentiles salvos a la ley, pero fueron rechazados en su intento. Eso no quiere decir que podemos vivir como bien nos parezca. Al ser libertados del pecado y de la opresión de la ley, somos libres para servir a la justicia. Hoy que celebramos nuestra independencia, valoremos que solo en Cristo Jesús tenemos, otra vez, la verdadera libertad
y no bajo el yugo de la ley y del pecado. ¿Okay? Yo creo que me fui muy rápido, no sé, hermanos, si acabé antes. Si ya vienen las clases. Le comentaba también a esta persona, tú puedes ser libre. Es decir, yo le decía a este muchacho en el trabajo, o sea, libre no es la persona que no está en la cárcel o que está presa. O sea, tú puedes ser libre y aún así estar atado a alguna adicción, una droga, un vicio, ver lo que no debes ver en internet, cosas así. Estamos atados a todo eso. Entonces realmente el concepto de libertad es muy amplio, pero el que verdaderamente importa para nosotros los cristianos es la libertad de la esclavitud del pecado.